Altas montañas, islas, lagos y lagunas, valles, cenotes, lugares únicos que por su riqueza natural funcionan como islas ecológicas. Arranca la cuarta semana de la diversidad biológica y te invitamos a celebrar juntos a las islas y su biodiversidad del 14 al 25 de mayo. Asiste y participa desde tu localidad o estado. Conoce las actividades en www.biodiversidad.gov.mx. Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos. Muchísimas gracias por asistir a el principio de la Semana de la Diversidad Biológica. Como están viendo, el tema de este año es Islas y Biodiversidad, y nosotros en México nos tomamos la libertad de ampliar el concepto de islas para incluir las islas ecológicas, de las que tenemos muchos lugares dentro del país que funcionan como islas con sus especies endémicas, con sus aislamientos geográficos. Por eso verán más adelante la exposición geográfica, pues no van a reconocer muchas de las islas, pero están incluidas todo tipo de islas. Esta es la cuarta semana de la diversidad biológica. Empezamos en el 2011 con el inicio de la década para la diversidad biológica, con el objeto de promover el conocimiento de la riqueza natural de México y de esta manera acercarlo a la sociedad para que se valore, para que se respete, para que se use sustentablemente, para que se restaure. Esta edición de la Semana de la Biodiversidad Biológica, estamos muy contentos por la participación de muchos estados de la República. Tenemos ahorita registrados 167 eventos en 28 estados y esperamos que ese no sea el conteo final, todavía hay tiempo para registrar eventos. Los han registrado toda clase de instituciones, personas, sociedad civil, gobiernos estatales, presidencias municipales, colegios, instituciones de investigación. Entonces es muy diverso. En la página pueden encontrar para cada uno de los estados las actividades. Hay actividades para niños, hay salidas al campo, hay conferencias, hay exposiciones. Aquí en el DF hay alrededor de 28 actividades. Participa la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la UAM, participa la UNAM, participa el Gobierno del Distrito Federal con el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, con sus centros también de educación ambiental. Entonces también hay pues una gran oferta en colaboración con Conaculta y con la Biblioteca Vasconcelos. Tenemos un programa realmente ambicioso, muy interesante, que está aquí afuera para que lo vean. Todos los días empezaremos a las 5 con cortometrajes, después pasaremos a un par de charlas. El día de hoy vamos a tener el programa dividido en tres partes. La primera, pues la bienvenida que les daremos. La segunda, la presentación de una charla sobre las islas de México. Y la tercera parte será la presentación de la obra Bosques Mesófilos de Montaña de México. Al final los invitamos a inaugurar la exposición fotográfica Aislados en Tierra y en el Mar y a tomar un vino de honor. Pues sin más por el momento y esperando que corran la palabra, que inviten a todo el mundo a que nos vean. Esto está siendo transmitido en vivo a través de internet gracias a la Biblioteca Vasconcelos, y también está siendo grabado en video para que quede como un documento y que la gente que no pudo venir pueda tener acceso a él, como lo hemos hecho en pasadas semanas de la diversidad biológica. Pues le voy a ceder la palabra al maestro Daniel Goldin Halfón, director de la Biblioteca Vasconcelos, y aprovechar para agradecerle pues su colaboración desde un principio y su entusiasmo en llevar aquí esta semana. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor
José Sarucán, querido Pepe, por escogernos otra vez para ser sede de esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en la Biblioteca Vasconcelos en esta tarde. A todos los que nos siguen, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo. Hace un ratito, cuando anotaba en esta hojita pues algunas claves como para poder improvisar, veía el nombre de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Imaginaba que en el futuro tal vez podríamos hacer una comisión para la biodiversidad que uniera a esa comisión con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, porque ambas, de alguna forma, están alentando el conocimiento y el uso de la biodiversidad. Tenía una cita del doctor Néstor García Canclini. Dice el doctor Néstor García Canclini, que todos ustedes saben es una de las personas que más ha pensado las instituciones culturales, y se me ocurrió citarlo a él porque durante muchos años todos nosotros hemos escuchado algo que en sí mismo es como una de las cosas por las que en México nos sentimos profundamente orgullosos, que es que México es un país, el segundo, el tercero, el cuarto lugar, el quinto lugar, de los tantos segundos, terceros o cuartos o quintos lugares que tenemos, en biodiversidad, ¿no? Y nos parece algo que nos debe enaltecer mucho y nos sentimos muy contentos, pero creo que el sentido de una semana como esta es algo distinto, más allá de celebrar la propia biodiversidad con la que la naturaleza nos dotó, nos regaló y nosotros nos hemos encargado a veces de mantenerla y no pocas veces de degradarla. Había que darle un nuevo sentido a esa y es quizás el vínculo más profundo que puede tener una biblioteca con una institución encargada del conocimiento, el uso, la preservación de la biodiversidad. Dice Néstor García Canclini, la función principal de la política cultural no es afirmar identidades o dar elementos a los miembros de una cultura para que la idealicen, sino para que sean capaces de aprovechar la heterogeneidad y la variedad de mensajes disponibles y convivir con los otros. En ese sentido, me parece que creo que lo que hoy se impone es una revisión de la biodiversidad, es una preservación, pero también es una vinculación profunda entre la cultura y de la cultura en el sentido más amplio del término, la cultura en el sentido más acotado del término, la educación y la investigación para preservar, para reconocer, para explotar, para celebrar la biodiversidad. Me da muchísimo gusto que en esta ocasión se haya elegido un tema como el tema de las islas, que es un tema que ahorita lo hablaba con el doctor que nos va a presentar su libro sobre las islas mexicanas. Es un tema que siempre da para pensar muchísimas cosas, da para pensar, para idealizar, para imaginar. Es una cuestión también de magnitudes, ¿no? De alguna forma se oponen islas y continentes. Los continentes son unas islas muy grandotas. Y también si se mira con cierto lente, las islas son unos continentes extraordinariamente biodiversos. De eso se va a hablar acá. Me parece que cuando nosotros estamos hablando de la celebración de la biodiversidad, estamos también hablando de cómo la diversidad es una de las características necesarias para que la vida se preserve. Y como biblioteca pública, como biblioteca interesada en preservar la bibliodiversidad como una necesidad fundamental para que cada una de las personas que viven en esta ciudad, viven en esta sociedad, puedan reconocer su
biodiversidad, su pluralidad, y en esa pluralidad y en esa diversidad una riqueza y una forma de convivencia, pues me parece que es importante unir nuestros esfuerzos con una institución como Conavio y celebrar pues esta isla. Esta biblioteca es una especie de isla. Esperamos que a través de nuestras transmisiones y de nuestro trabajo podamos integrar una especie de gran archipiélago para celebrar la vida, la palabra, el conocimiento y la imaginación. Muchísimas gracias en verdad por habernos invitado a ser sede de ustedes, sede de este encuentro, y ojalá que no sea solo una semana, sino sea un programa anual, bianual, trianual, etcétera, que seguramente nos va a enriquecer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Goldin. Le pedimos que pase y le cedemos la palabra al doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por estar aquí hoy en este espléndido espacio que ya hemos usado antes y me temo que vamos a seguir usando en el futuro. Así que ya tienen clientes permanentes, Daniel. Y quiero agradecerle al maestro Goldin su generosidad, su hospitalidad, porque además de tener a cargo este espacio tan privilegiado, es un escritor espléndido, particularmente libros para chicos, y que es en donde hay que hacer mucho el trabajo para sensibilizar a las gentes. El doctor Goldin hacía una comparación entre Conaculta y Conavio y en la cuestión de algunas similitudes, y yo creo que la similitud más grande entre la materia de Conaculta y la materia de Conavio es la diversidad. Y es una diversidad que no hemos aprendido, primero, a conocer bien y segundo, a valorar. Y me refiero tanto a la diversidad étnica, social de México, como a la diversidad biológica, ecológica de nuestro país. Se habla mucho de ella, hasta el más bisoño de los diputados en nuestra Cámara habla de la biodiversidad y de la megadiversidad y de que somos el quinto país más rico en especies. Pero me pregunto si realmente tiene idea de lo que está diciendo, en el sentido del aprecio no sentimental, ojalá llegara al aprecio sentimental, sino al aprecio pragmático de lo que esa diversidad biológica significa. Y de la misma manera hablamos con un enorme orgullo de las diversidades culturales de nuestro país. Siempre se hincha el pecho mucha gente acerca de las culturas de las que provenimos, etcétera, etcétera. Y nada más basta voltear la cara para darnos cuenta que eso es un discurso y no una realidad. Porque la mayoría de esos pueblos, de la mayoría de esos grupos nativos indígenas de México, están en la peor de las miserias en este país. Yo siempre digo que nos encantan las culturas antiguas siempre y cuando estén detrás de una vitrina en un museo, pero no necesariamente vivas, requeridas, formadoras de una sociedad y con tantas expectativas y sueños como cualquiera de los que estamos aquí sentados. No voy a meter más ahí, pero quería justamente empatar que la materia de trabajo del área cultural y de esta área de la diversidad biológica es justamente la diversidad, y que tenemos que aprender a valorarla, a conocerla, a estimarla y a cuidarla, no a cuidarla como pieza de museo, sino a cuidarla como un elemento que evoluciona, que se mueve, que cambia. La diversidad biológica que tenemos hoy, 3000 y pico de años después de que la Tierra más o menos empezó a funcionar como planeta, es muy diferente. Hace aproximadamente 1000 millones de años que la vida empezó a expresarse de alguna manera.
a la que tenemos hoy. Resulta que hoy tenemos más especies de las que nunca han existido en el planeta en este momento, y resulta también que las estamos extinguiendo a la mayor velocidad de la que se ha extinguido en tan corto tiempo en la historia del planeta. Y el causante no es un meteorito que cayó en Yucatán y que hizo extinguir a muchos grupos, entre ellos todos los dinosaurios, sino una especie, producto de ese proceso de evolución que somos nosotros. No está esto en nuestra cabeza, no está en nuestra cultura, igual que están muchas otras cosas que aprendemos desde, a veces sin tener uso de la razón en la cuna, pero que se nos imbuyen, ¿no? Cosas buenas y cosas no tan buenas, no las tenemos en la cabeza, no estamos claros que pertenecemos a esa naturaleza de la misma manera que cualquiera de las otras especies con las que convivimos pertenece a esa naturaleza, que venimos de ellas, que compartimos genes con todas las especies que conocemos, vaya hasta con el plátano, tenemos 30% de similitud en genes con los plátanos, caray, puede uno irse más abajo o puede irse uno más arriba a los chimpancés, donde compartimos 98%, una cosa 99% de los genes. Eso lo digo, la gente se ríe a veces, otros que veo ahora no los veo a ustedes por la cantidad de luz, pero a veces también veo caras de incredulidad diciendo ¿qué dice el cuate no es cierto, ¿cómo es posible eso? Son cuentos de científicos. No está metido en nuestra cabeza, porque si lo estuviera, estoy seguro que seríamos mucho más sensibles a otro tipo, a la idea de que tenemos que tener otro tipo de comportamiento y otro tipo de ética con el mundo en el que vivimos. Hay una tarea enorme ahí de educación, pero es una tarea también que tiene que luchar con fuerzas muy grandes y que han estado miles de años influyendo en nuestra visión de quiénes somos y del mundo en el que estamos, pero tampoco me voy a meter ahí porque no es el tema. Como mencionó muy bien el maestro Golin, ya es la cuarta celebración. 3 de ellas se han hecho aquí, bueno, en las bibliotecas. La del año pasado fue en la Biblioteca México, pero las dos, la segunda y la cuarta están siendo hechas aquí y como decía, vamos a regresar sin duda. En esta ocasión está dedicada, porque es el tema de la biodiversidad, a esos sistemas enormemente vulnerables a cambios en el ambiente y cambios fundamentalmente generados por nosotros, por nuestra especie, por la humanidad, que producen, por ejemplo, contaminaciones en lagos que son islas rodeadas de tierra, o de cambios en el cambio del uso del suelo en la cima de las montañas, donde pues la modificación de esto no es fácil que se recupere, porque la siguiente unidad de vegetación similar a esa está a lo mejor 60 kilómetros en línea recta de puro aire. Las especies no pueden volar, no los árboles, las aves sí lo pueden hacer, pero los vuelven muy vulnerables. Y si encima de esto le metemos el efecto de cambio climático, y en este caso algunos de estos se vuelven, como las altas montañas, se vuelven todavía más vulnerables, nos damos cuenta por qué vale la pena pensar en ellas, conocerlas, hablar de los riesgos y de la enorme vulnerabilidad que tienen y encontrar maneras de proteger estas áreas. Y hay ejemplos de que se pueden proteger. El trabajo que se ha hecho de restauración y de recuperación en muchas de las islas mexicanas, particularmente en el Pacífico, es verdaderamente ejemplar. Un trabajo de gente voluntaria, de jóvenes con ganas, con enorme estamina, que se ha metido ahí
contra viento y marea, y literalmente a veces contra viento y marea, a tratar de rescatar esas islas, a quitar las especies introducidas, exóticas que ha habido ahí, y a recuperar realmente el estado en el que esas islas, o asimilarlas al estado en el que estaban. Podemos hacer muchas cosas más de las que estamos haciendo. Lo que necesitamos es, primero, conocimiento del problema, y segundo, una gran participación en la conciencia social de una sociedad informada. Y es el propósito de estas semanas, tratar de influir en la gente, de influir a través de hechos, de datos, de cifras, de resultados de estudios, para que se den cuenta, por un lado, de la enorme importancia de esos sistemas ecológicos de los que dependemos, por otro lado, de que hay que actuar, y hay que actuar pronto, y que hay que presionar a quien haya que presionar, a los diferentes órdenes de gobierno, a la industria, a las empresas, a hacer las cosas de tal manera que esa diversidad biológica, esos ecosistemas realmente se mantengan, por lo menos también, quizá mejor de lo que los tenemos ahora, para las siguientes generaciones de mexicanas y de mexicanos. Ojalá, y como han sido las anteriores, y esta pinta para ser todavía más exitosa, tengamos mucho éxito, y que los asistentes realmente salgan con algo nuevo, con una idea nueva, con una nueva visión del mundo en el que vivimos, y con una nueva intención de hacer las cosas cada vez mejor. Yo quiero felicitar a todo el equipo de Conavio, a toda la gente que en otras partes, ya oímos el número de estados, 20 y tantos que están participando, que han tomado la iniciativa de mover a las sociedades en sus lugares para trabajar en esto, y volver a reiterar nuestro muy grande agradecimiento a la Biblioteca Vasconcelos y a su director, el maestro Goldin, por su generosa hospitalidad en tenerlos aquí. Gracias. Gracias, doctor Sarucán.